Bienvenidos a esta primera unidad. En esta unidad nos vamos a introducir dentro del software. Veremos cuál es la plantilla correcta para trabajar y nos introduciremos dentro de las barras de herramientas que nos brinda el programa. Vamos a ver desde cero el uso de todas las barras de herramientas y vamos a generar los diferentes tipos de masas morfológicas que nos permite el programa para luego poder trabajar con ellas. Bienvenidos al software. Lo primero que vamos a ver es cómo introducirnos en la plantilla correcta. Nosotros, cuando abrimos el programa, vamos a tener la pantalla dividida en dos. La parte de proyectos, que es la parte superior, y la parte de familias, que es la parte inferior. ¿En qué se diferencian? Las dos cumplen dos roles diferentes. Tenemos la parte de proyecto, que es donde vamos a modelar todo el proyecto completo del curso, y la parte de familias, que va a ser todo el mobiliario 3D que vamos a colocar dentro del proyecto. A su vez, la parte de proyecto se divide en abrir archivos nuevos, abrir archivos existentes, y en diferentes tipos de plantillas con diferentes tipos de roles. Tenemos las plantillas de construcción, que nos van a servir para colocar los elementos constructivos, la plantilla de arquitectura, que nos van a servir para colocar los elementos arquitectónicos, que es la que vamos a hacer hincapié en el curso, la plantilla estructural, que nos va a permitir colocar los elementos estructurales y hacer los cálculos estructurales, y la plantilla mecánica, que nos van a permitir hacer todas las instalaciones del proyecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es introducirnos dentro de la plantilla arquitectónica. Bienvenidos a la plantilla arquitectónica. Una vez que entramos dentro de nuestra plantilla, vamos a notar que se va a dividir en 4 sectores. El sector central, que es el área donde nosotros vamos a modelar nuestro proyecto, que se va a dividir con los 4 ejes cardinales: norte, sur, este y oeste. ¿Qué función tienen estos? Nosotros vamos a notar que cuando generamos el modelado, estas orientaciones van a funcionar como cámaras. Estas cámaras van a grabar nuestro modelado y nos van a permitir sacar automáticamente lo que son los cortes y las vistas. Entonces, ¿qué es importante a la hora de trabajar? Trabajar dentro de este área de dibujo encerrado entre las cámaras, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos por fuera, ¿sí?, de las cámaras, lo que va a pasar es que no se van a generar los cortes, no se van a generar las vistas y va a ser muy difícil generar la documentación. Luego vamos a tener 3 barras de herramientas. La barra de herramientas superior, que se va a dividir en diferentes disciplinas: la disciplina arquitectónica, la disciplina estructural y la disciplina de instalaciones. Y luego vamos a tener diferentes carpetas que nos van a servir para complementar estas carpetas de arquitectura, estructura y sistemas. Vamos a tener la carpeta de insertar para vincular un Revit, vincular un archivo AutoCAD, vincular una imagen, lo que es la carpeta de anotaciones para generar lo que son las cotas, las medidas de nuestro proyecto, la parte de análisis, que nos va a permitir dividir en diferentes sectores nuestro proyecto y generar diferentes tipos de análisis que ya veremos más adelante, la carpeta de masa y emplazamiento, que es con la que nos vamos a introducir en esta unidad, que nos va a permitir generar lo que son las masas conceptuales, y luego vamos a tener otras carpetas que nos van a colaborar a las carpetas anteriores, ¿sí? Como por ejemplo la carpeta de colaboración, la carpeta de vistas, ¿sí?, que nos van a permitir colocarnos en los diferentes tipos de vistas, la carpeta de agregados, ¿sí?, y modificadores, que los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y luego vamos a tener las 2 barras de herramientas laterales. La de propiedades, que nos van a mostrar todos los detalles de los elementos que coloquemos a la hora de modelar, la escala, el detalle de línea, etc. Y por otro lado tenemos el navegador de proyecto, que va a ser toda la documentación que se va a ir generando, las plantas, los cortes, las vistas, las perspectivas, etc. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar es cambiar las unidades de trabajo. ¿Por qué? Porque el programa viene por defecto en milímetros. Lo que nosotros vamos a hacer es pasar los milímetros a metros para poder trabajar de la manera correcta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a agarrar un atajo que es la letra UN de unidades y vamos a notar que dentro de esta carpeta se va a dividir en diferentes disciplinas. Vamos a tener las diferentes disciplinas de estructuras, de instalaciones, la parte eléctrica, la parte de sanitarias y la parte de energía. Nosotros vamos a empezar cambiando las unidades en lo que es la carpeta de disciplina común, que nos va a permitir cambiarlo de milímetros a metros, que es con la que vamos a empezar a trabajar. Vamos a venir a donde dice la parte de longitud y el formato, donde dice 1, 2, 3, 5 milímetros, vamos a apretar ahí. Y vamos a cambiar donde dice de unidades milímetros a donde dice metros, y donde dice lo que es el redondeo de 0 posiciones decimales a 2 posiciones decimales. Y una vez que lo tenemos, le ponemos OK y OK. Vamos a notar que dentro de esta carpeta, si apretamos nuevamente UN y pasamos a otra disciplina, por ejemplo la disciplina de estructura, va a cambiar el tema de las unidades y de los formatos. Pero lo importante a la hora de trabajar, siempre que abro un archivo nuevo, automáticamente es cambiar las unidades, porque si no voy a estar trabajando con las unidades incorrectas. Entonces, ahora que tenemos bien puestas las unidades, vamos a empezar a trabajar con lo que es la carpeta de masa y emplazamiento. Ahora lo que vamos a investigar un poco es los puntos de reconocimiento. ¿Qué son los puntos de reconocimiento? Es el área exacta en donde nosotros tendríamos que trabajar y cómo movernos dentro de ella. Como ya nombré anteriormente, vamos a tener los 4 ejes cardinales, ¿sí? Norte, sur, este y oeste. Estos ejes también van a aparecer en lo que es el navegador de proyecto en la parte de elevaciones. Vamos a tener los diferentes tipos de cámaras, que son estas que aparecen en la pantalla en blanco, y si nosotros hacemos doble clic en ellas, nos van a aparecer diferentes tipos de elevaciones con ya su tipo de cota. Tenemos la 00 y la 4 metros, que son las que vienen por defecto. Nosotros podríamos borrarlas y hacer todo de cero, nuevas elevaciones, o agarrar las que existen, cambiarlas y agregar más.
¿sí? Que es lo que vamos a hacer nosotros. Si apretamos otro tipo de elevación, por ejemplo la norte, nos aparece la otra elevación. Como todavía no empezamos a armar nada, ¿sí? Nos van a aparecer todas muy parecidas. Entonces vamos a empezar a ver esto. Nosotros hicimos doble clic en elevación, entonces nos pusimos en una de las cámaras. ¿Cómo hacemos para volver, ¿sí? a la cámara que estábamos antes, que era la planta, donde aparecían todas las camaritas? Vamos a tener dentro de lo que es el navegador de proyecto lo que son las plantas, ¿sí? Las plantas de planta. Entonces tenemos nivel 1, que por defecto es el 00, nivel 2, que por defecto es el 4. Entonces vamos a venir nuevamente a nivel 1. Luego vamos a tener algo que se llama sitio, ¿sí? Lo que es planimetría general o emplazamiento, dependiendo de la versión. Se va a escribir de diferentes maneras, pero tiene el mismo uso. Que sería la planta vista desde arriba, ¿sí? Como si fuera el techo. Se va a ver todo lo que hay de arriba para abajo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre sitio o nivel 1 y nivel 2? Que aparece lo que es la coordenada 00. ¿Para qué nos va a servir esto? Es un orientador. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de insertar una imagen o un archivo AutoCAD, ¿qué va a pasar? Se va a insertar acá. Si yo sé trabajar, por ejemplo, en el software AutoCAD, también voy a tener lo que es la coordenada 00. Si yo trabajo dentro del plano del 00, se me va a importar automáticamente en el 00 de Revit. Pero si yo en AutoCAD trabajo por fuera del 00, también me va a aparecer en Revit fuera del 00. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y otra de las preguntas importantes es, si mi proyecto mide más que las cámaras que vienen por modificación dentro del programa, ¿cómo hago para agrandarlas? Simplemente lo que voy a hacer es seleccionar cada una de las cámaras y lo que me va a aparecer es un símbolo de flechitas que me va a permitir moverlas. Entonces yo manteniendo sostenido con el mouse las puedo arrastrar, ¿sí? Y lo que puedo hacer es agrandar el área de trabajo. Entonces se me va a agrandar el área en donde puedo modelar y las cámaras van a poder filmar un proyecto muchísimo más grande. Entonces yo vengo y las puedo ir corriendo a medida que voy trabajando si me abarca mucho más que el área que viene por defecto. Entonces ahora sí, nos vamos a introducir dentro de lo que son las masas conceptuales.